Continuamos con esta serie de videos con Felipe. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez y esta es una serie de entrevistas muy interesantes. Felipe, ¿qué nos traes a compartir el día de hoy? Eh, Posteriormente de haber ido al Parián, ahí mismo obtengo una tarjeta que ya les presenté. En el reverso venían las indicaciones. Para mí eso fue totalmente detonante, porque yo desconocía que los tatuajes tenían cuidados. En Guanajuato no había esa cultura de cuidarse un tatuaje. Entonces traje las indicaciones de un tatuaje, para el cuidado del tatuaje. Qué interesante, porque en ese entonces nadie tenía ese tipo de No, referencias. no existía. No existía esa referencia. No existía la referencia y afortunadamente hubo la oportunidad de, de compartir, porque antes sangraban mucho los tatuajes y quedaban costras. Esa costra se traía el color. Yo no sabía el motivo por el cual quedaban demasiado opacos. Nos hemos fijado que mucha gente se le ven de color verde los tatuajes. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Sí, claro que sí, maestra Laura. Uno de los motivos es porque se utilizaba tinta china mmm, de cierta marca que no era, se quedaba verde a la hora de introducirse en la piel, se quedaba verde. Y la otra es precisamente lo que acabo de comentar, que se hacían costras, como no había cuidados, se hacía una costra gruesa, como cuando alguien se raspa, y al caerse la costra, se traía el color, quedaban verdes. ¿Qué más tienes para compartirnos el día de Sí, hoy? muy bien. En el 90, 89 ya regreso de La Paz, motivado. Recordemos que ya había hecho la máquina. Del 89 me paso a vivir a una vecindad que estaba aquí en La Gualdra, le llamábamos la maldita vecindad. Las vecindades aquí en Guanajuato, la mayoría eran de adobe, una que otra de ladrillo, pero muy pocas. Y el folclore de una vecindad es muy particular. La fiesta, el refuego, Y más siendo artesanos. exacto. Entonces le llamábamos la maldita vecindad aquí en La Gualdra. Ya, ya no existe, ya la tumbaron, pero la fachada todavía, exacto, todavía está. Esta es una foto de cuando llegué a vivir a esa vecindad. Interesante. También comparto que antes de ir a la vecindad realicé este dibujo de toro sentado, el cual llevó más o menos como unas 6 horas. Les he hablado en mi canal de Facebook sobre Toro Sentado. Puedes visitar mi canal y ver lo que he compartido al respecto, en donde también va a estar esta fotografía con lo que está compartiendo Felipe. Ok, aquí hay varios puntos. Estoy emocionado y emocional a la vez. Yo desde niño tuve atracción por, por la cultura nativa norteamericana, pero yo desconocía por qué. Ese es uno de los vestigios de esa atracción hacia esa cultura. Con los años descubrí
que simplemente anduve en otra vida, anduve con Toro Sentado y con el Indio Jerónimo. En vidas pasadas estuve en ese contexto. Por eso desde niño tuve esa atracción a, a esa cultura. Además, Maestro, páseme el tambor, por favor. que en esos ayeres esta cultura nos ha dejado mucho para compartir. ¿Te escuchamos, Felipe? Cuando yo tenía 7 años, yo veía unas series donde salían las batallas era la conquista de Norteamérica. Entonces escuchaba un tambor así. ¡Hey-ajo! Yo lo escuchaba y me ponía efervescente. Yo no sabía por qué. Pero esos sonidos ¡Hey-ajo! Y la mamayagua cantanta. Gracias, maestro. Todas esas son reminiscencias de otras vidas. Lo comparto porque en el tatuaje fue definitivo la iconografía y dibujos de esas culturas. Lo desarrollé bastante. Para el 89, 90, empiezo a hacer prácticas en Melón. Ya contemplo dónde tatuar sin que sea piel humana. Eso fue en el 90. Y no recuerdo que alguien haya dado la sugerencia de hacer esas prácticas. Fue una necesidad porque ya empezaba yo a sentir esa atracción por el tatuaje. Mi formación en el tatuaje ha sido muy lenta, ¿eh? De hecho, aprovecho para compartir que alguien en una revista, por ahí en el 92, de los de la vieja escuela, de los 1940, comentaba que comenzó en 1940 y que tardó como 30 años para poder aprender los que comenzaron en los 60 y estos tardaron 20 años. En lo personal, yo tardé 15 años, más o menos, o 10, para aprender lo que los de los 40 habían aprendido en 30 años. El conocimiento del tatuaje se fue reduciendo en tiempo. Tiene que ver con la tecnología. Hay un adagio que dice, despacio que llevo prisa, y cuando aprendemos así, tenemos más detalles para compartir. Comenté que en los 80s el tatuaje estaba marginado. Yo como ya había visto en el Parián que daban tarjetas, yo intenté hacer la mía, pero no podía poner tatuaje como tal. La palabra tatuaje era símbolo de criminalidad para aquellos días. No podía ser tan obvio. Todo lo que puse fue dibujos en piel, porque para esto trabajaba yo con pirógrafo. Y si la policía llegaba, yo decía, sí, es que hago trabajos en piel. Y mostraría un piro grabado para poder salir del problema. Muy interesante. Compartí que no había dibujos. La primera imagen en lo personal que tomé fue la rosa del mazapán. Ahora, ¿qué dinámica utilicé? Porque esta rosa para los 90s no era fácil hacerla. Corté con navaja todo el contorno y me la dibujé, se la traigo aquí. Esa no la puedo mostrar porque traigo el pantalón. Pero si se portan bien, a su momento lo haré.
Dibujé primero el exterior, el contorno. Luego corté las hojas. Corté las hojas para poder marcar esta parte de la rosa. Posteriormente, fui seccionando cada pétalo, cortando cada pétalo y pintándolo en la piel. De esa manera pude yo pasar esta rosa al muslo que traigo en el lado derecho. Les comparto porque no había calca, había que hacerlo a mano. Esa fue una dinámica que tomé y que de hecho fue una solución al problema porque nadie me habló de esta técnica. Tuve que pensar para ver cómo solucionar el problema. Por eso para mí es muy preciado este recuerdo. Lo que les comparto es, aparte de recuerdo, es simbólico, porque es histórico. La historia del tatuaje es muy interesante y hoy estamos viendo sobre la historia del tatuaje en Guanajuato. Antes de utilizar esa dinámica de que nombré de la rosa del mazapán, otra fue pintar con pluma y tatuar con gris. Es muy probable que diluí la tinta para que se hiciera gris y nada más era un trazo rápido. Era una guía nada más. Y sobre la guía, entonces sí ya tatuar. También esa aportación tuve que pensar en la solución del problema. Ya que en ese entonces no existían las plumas de violeta de genciana. La tinta la poníamos en fichas. En unos momentos les voy a mostrar las cosas de tatuar de aquellos días. Las poníamos en fichas, utilizábamos tinta china y las máquinas eran con motor de grabadora. Es otra foto, desde el 91 ya. Les comenté que vivía en una vecindad. Esta es la vecindad. Años después, como 3 años después, es como del 93 esa foto. Pero así son las vecindades aquí en Guanajuato. Un saludo para el Chas, que me dio la oportunidad de tatuarlo. Saludos, señor, te agradezco. Al regresar del Parián, copio la idea de pegar dibujos en la pared. Ese es el primer lugar que yo adapté allí en la vecindad. Era una cocinita. Eran cuartos muy pequeños, como de 1,5 metros por máximo 2. Y las cocinas eran la mitad. Era como 1 metro. Metro, eran muy pequeñitas, como por 1,5 metros. Adapto una cocinita de uno de los cuartos que renté. Y ahí es donde empecé a pegar los dibujos. En el 92 me comenta mi hermano Pink Floyd que ya la tinta que estoy utilizando no es la adecuada, que hay que utilizar Rotring. Para esos días ya era un secreto del tatuaje utilizar Rotring, porque era mucha la diferencia entre una tinta china más común que la Rotring. La Rotring es de arquitecto, mejor calidad. Voy a Ciudad Nezahualcóyotl y tatúo ahí. Hago una lengua de los Rolling Stones. Un saludo
para Nezahualcóyotl y los tatuadores de Neza. Estaba en pleno apogeo la cuestión de los roques allí en Ciudad Nezahualcóyotl. Por aras del destino, donde yo compraba las tintas Rotring, vendían una tinta que casi estoy seguro era tinta vegetal. ¿Por qué? Porque estaba separada, se veía el líquido y el pigmento. Las tintas vegetales, la palabra más de los primeros era pigmento vegetal. No se le decía tintas vegetales, sino pigmento vegetal. Yo pienso que a lo mejor esta tinta lo era. ¿Qué fue lo que hice? Ok, indagué, incursioné en las tintas, compré esa tinta, había que mezclarla, moverla para mezclarla, y la agregué a la tinta china. Excelente, maravilloso. ¿Por qué? Porque la tinta china, el color es muy fuerte. Por ejemplo, un verde es un tono oscuro, pero poniéndole una gotita de blanco, se hacía un verde esmeralda. Uy, una belleza para las tintas. Al rojo le ponía su gotita, sus 2 gotitas de blanco, y se hacía un rosa. Al negro, su gotita, 2 gotitas de blanco, y se hacía un gris. Entonces ahí se abre mi panorama en las cuestiones de las tintas. El problema fue que hubo un tatuaje que hice y quedó excelente, era una persona morena. Pero como exageré a la hora de poner el pigmento, se quedó duro. El pigmento el tatuaje se veía bien, pero quedaba dura esa zona. Y creo que dejé de utilizarla a partir de esa experiencia. Se hizo duro, duro así, esa parte, particularmente el rosa, porque me acuerdo que era una rosa pequeñita. De ahí les comparto que hubo necesidad a principios de los 90 de incursionar en hacer las tintas. En Guanajuato no había, pero ahora viene algo maravilloso, que ya se los contaré. Y aquí viene esta maravillosa travesía. En 1993 voy a Morelia, tatúo ahí en un tianguis. Y alguien me dice, no tatué en el tianguis, pero cayó una persona para tatuarla. Y alguien me dice, a 2 cuadras de aquí hay un local. Voy y lo visito y conozco a un gran ser humano, el Johnny. Saludos, Johnny, te agradezco por su atención, su amistad. Y lo conozco, muy amable, acababa de llegar a Estados Unidos y traía un tatuaje donde mostraba la cultura chicana y yo no lo entendía porque era una bandera, una parte con mexicana y otra parte de los Estados Unidos, y yo no entendía el por qué. Me explicó un poco el significado de ese símbolo. En el 93 fue un año muy representativo porque el proceso de aprendizaje del tatuaje fue muy continuo. Se aceleró todo. Me acuerdo que pasaba como un mes y llegaba nueva información, otro mes y otra nueva información. Entonces fue muy continuo y muy simbólico. En el 93 voy a México, pero ya con una idea base de visitar lugares de tatuaje. Pero en el 92 les comenté que mi hermano Pink Floyd tatuaba. Entonces llega con su caja, al ver que yo ya me estaba dedicando al tatuaje, de manera esporádica, pero ya dedicándome, llega con su caja, una caja de zapatos donde traía sus cosas de tatuaje. No decíamos equipo, decíamos cosas para rayar, unas pilas unidas con cinta, la máquina hechiza y las fichas y las cintas Rotring. Además, en ese entonces es importante de notar
que no llamábamos al tatuaje ni tatú ni tatuaje. Para todos los tatuadores era rayones, rayar al otro. Y era una cuestión que no era por economía, era una cuestión del mismo ámbito. El tatuarse unos a otros es hazte o hazme un rayón. Ah, y me entrega sus cosas de tatuar. Cabe aclarar que, y compartir que esto lo explico en el otro audiovisual que se llama Desde Guanajuato para el Mundo, Felipe el Lobo. Ahí explico la forma de un crédito que mi hermano de Pink Floyd tiene en el proceso del tatuaje, que tiene que ver con la máquina, porque la máquina hechiza. Voy a dejar un link de ese video para que visites el canal. Un saludo y veas esa serie de videos que es muy interesante. Continuamos, Felipe. Sí, gracias, maestra. Su máquina de él utilizaba una máquina hechiza, ochentera. Su máquina de él ya venía con un tubo de cobre y en la punta tenía un cono de arquitecto. Eso lo tengo documentado aquí en mi museo. De él fue la idea. Yo asimilé tal. Muy bien. El link que voy a dejar es de la casa del tatuaje para que visites el canal y veas esos interesantes videos. Continuamos. Mando un saludo para el maestro Eduardo Licea de la Casa del Tatuador. Se le agradece, maestro, su apoyo. Un saludo muy fraternal para todos ustedes. Porque, sin usted saberlo, señor, hizo posible mi sueño, que era ser reconocido como la vieja escuela del tatuaje aquí en Guanajuato. Yo elevé a los altos y turquesas cielos varias plegarias para poder ser reconocido como tal. Esto era un sueño y lo logré. Después de 36 años, poquito, casi nada. 36 años después, pues ya. Un saludo de parte de este canal. Nos quedamos en el 93. Para 1993, el tatuaje era simbólico solamente de 3 lugares en México. Era la frontera, Tijuas y Juaritos. Era Guadalajara en Parián y era México. Y en México, en la Ciudad de México, nada más 2 lugares eran los más fuertes. Era Tepito y era el Chopo. Como rocker, mi sueño era conocer el Chopo. Creo que ya lo había visitado en los 80s, a finales de los 80s. Pero esta vez ya fui con el pleno objetivo de traer dibujos. Yo no sabía lo que me esperaba esa travesía, bellísimo. Eso también lo explico en el video que nombré. Llego a la Ciudad de México, voy a Ciudad Nezahualcóyotl, contacto personas que se dedican al tatuaje y les compartí que en el 91-92 yo me dediqué a reproducir diseños que había visto en Guadalajara. Yo me llevé ese cuaderno y lo presento a un tatuador en Ciudad Neza, allá el Ruso. Saludos, maestro Ruso, te agradezco el saludo. Saludos. Me dice, ¿qué pasó, muchachón? No, pues es que yo tatúo, yo tenía miedo. Para empezar, andaba en Ciudad Nezahualcóyotl. 2, andaba solo y en lugar donde yo no conocía. Dice, acércate. Muy amable el señor. Y ya le digo que ando buscando dibujos. Dice, ¿qué traes? Y ya le muestro la libreta de los que yo preparé, de los que yo interpreté. Y dice, vente mañana. Al siguiente día voy, me presta 3 catálogos, le saco copias y se los regreso. Esos catálogos los llevo al Chopo porque mi objetivo no era Neza, era el Chopo. Pero sobre la marcha salió Ciudad Nezahualcóyotl
Y alguien me dijo, de hecho yo no sabía que ahí tatuaban, que ahí estaban tatuando. A la siguiente semana voy al Chopo. Mi intención era contactar a los tatuadores de esos días. Pero antes de hacerlo, se acerca una persona del lado izquierdo, me pregunta si yo tatúo. Le digo que sí. Dice, ¿qué buscas? Le digo, quiero diseños. Dice, tal día nos vemos en Metro Santa Marta a las 12. Al yo contactar a esta persona, ya no me relacioné con los tatuadores del lugar. Solamente me asomé y estaban tatuando, que estaban en un espacio pequeño. Estaba como medio tapado con hule o tela. Me asomé y sí, ahí estaban tatuando. Ya no me relacioné con esas personas. ¿No pudiste ver quiénes eran esos interesantes No, tatuadores? no. Un saludo a los tatuadores que había ahí en el Chopo en esos años Ya no hubo la oportunidad de relacionarme con y esas que aún personas. continúan Voy con esta tatuando. persona y consigo más diseños, pero los primeros que conseguí eran catálogos de tatuajes reconstruidos. Cuando voy con esta persona, ella saca un catálogo específico de, de tatuaje hecho en Nueva York. Eso se lo voy a mostrar en unos momentos más. Entonces yo quedo asombrado porque ya es un catálogo especial de tatuaje. Quiero agregar que, como les comenté, en el 93 pasaron varias cosas formativas. Antes de ir a México, yo voy a León. Fui a comprábamos una tira de cuero que le decíamos cuerito, una tira de piel que le decíamos cuerito. Llego, me atiende el señor y me ve los tatuajes. Yo ya me había hecho varios tatuajes. Me dice, ¿tú tatúas? Le digo, sí. Dice, aquí a la vuelta hay un chaval que hace tatuajes. Ya me habían dicho a mí, mi hermano Pink Floyd me comentó, tatuaje en León, estaban más avanzados que aquí, que nosotros. Entonces voy allá a la vuelta y nada menos y nada más que me encuentro con el Peque y con Fer, la vieja escuela de los tatuajes ahí en León. Saludos. Ya llego y les comento que quiero ver que si tienen revistas, dicen que sí, me muestran uno y yo me quedé súper emocionado, me la venden. Todos estos detalles están más matizados en el antiguo audiovisual que les comenté. Esa revista me la llevo a Ciudad Nezahualcóyotl. Voy aumentando poco a poco mi formación y quiero compartir lo que traje de Ciudad Nezahualcóyotl. Uno, traje los caps, que son retapas de frascos. Aquí no había. Traje la calca hecha con lápiz tinta. Aquí no había. Traje la idea de utilizar un atomizador. Aquí no había. Antes utilizábamos unas cubetas con agua, con jabón y lavábamos el tatuaje. Y en lugar de retapas eran fichas. Y en lugar de retapas eran fichas, es correcto. Traje el catálogo de tatuaje ya específico. Que aquí Aquí no no se había. conocía. Aquí no había. Había que hacer los dibujos. Aquí no Exacto. había. Eh, en el 93 yo me informo que los tatuadores de México ya están utilizando un esterilizador en seco que solamente lo utilizaban los dentistas y uno que otro médico. Junto dinero y voy y lo compro. Nosotros los tatuadores vendíamos, los artesanos vendíamos primero en Los Ángeles y en 1990 comenzamos a vender, o en el 91 en el Jardín Reforma. Vendo un Cervantino y voy y compro el esterilizador. También agrego
líquidos de asepsia. Ahí mismo me explicaron. Hay una calle que se llama Motolinía, atrás de, a una cuadra de la Plaza Constitución, del Zócalo. Y me dicen, ¿con qué vas a limpiar? Yo no sabía. Entonces informan del uso de benzalconio, del uso del antibencil. Todavía no había Dermocrit. El Dermocrit fue después. Entonces eran unos galones grandes, que ahorita les voy a mostrar las fotos. Y el uso de la Dermoclean. Todo eso no había aquí en Guanajuato. Cabe apuntar que en ese entonces todavía no había un conocimiento sobre asepsia y más cosas en Guanajuato. Y este conocimiento empezó a saberse hasta entonces. Quiero que te suscribas a este canal, que compartas estos videos que son altamente interesantes y que veas los links que dejo en la caja aquí abajo para que conozcas más sobre Felipe y no te pierdas el próximo video que va a estar sumamente interesante, ¿verdad, Felipe? Y con muchas aventuras maravillosas de tatuaje. Cada vez se está poniendo más interesante. Porque lo que te acabo de contar es apenas una pruebita, ¿no? Viene lo más emocionante. Aquí te esperamos y comparte este video. Hasta pronto.